que tenemos una mesa que dejamos en el puesto. Pero dejen a uno, cuidado. Ah, y están Estamos desmontando. teniendo eso. Ah, están desmontando. Eso no estamos desmontando, nos vamos a quedar, pero. Y se van a quedar algunos allá cuidando. Sí, igual es la cuchilla. Pero, Ya comenzamos entonces. Carolina, a las 4, si no hemos terminado, te pido que me excuses abajo. Sí, pues sí, sí, no te te preocupes. escribo si es que alcanzo. ¿Ya? Sí, nosotros tenemos que ir un cuarto para las 4 para alcanzar a llegar bien. Ya, comencemos. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy día tenemos a Gloria Veloso, quien es profesora de matemática de enseñanza media, nació en Valparaíso en 1986 y desde su infancia ha disfrutado de la lectura, en especial de las novelas fantásticas y de romance. Escribía cuentos y poemas hasta que se aventuró a escribir su primera novela, Los prismas de Toros, iniciándola durante su época universitaria. Se desempeña en la docencia y se encuentra a sí misma en el mundo creativo, participando de ferias y encuentros literarios para seguir ampliando su faceta de escritora. Actualmente escribe el final de esta saga, además de otras historias que nos sorprenderán. Bienvenida, Gloria. Bueno, estamos instalados en el contexto de la carrera de castellano. El director de la carrera, don Juan Pablo Reyes, director. Jefa de carrera, Ilka Muñoz. Docentes, Carolina Albuquerque, don Oscar Rosales, docentes de la carrera, y los estudiantes que están invitados. ¿Ya? Primero voy a dar una pequeña reseña sobre el libro, para luego darle paso a la escritora, para que ustedes, ¿cierto?, al final puedan darle preguntarle algo sobre que le interesa de la lectura, fomento lector juvenil en especial, y sobre el tipo de literatura que le gusta, le escribe. Yo tengo algunas líneas aquí, unas pautas de preguntas que las confeccioné para hacérselas a Gloria, pero me gustaría también que ustedes pudieran hacer alguna pregunta. En el contexto en que el fomento lector de literatura juvenil no se da mucho en Chile, si bien trabajamos en la literatura de fomento lector de corte hasta los 18 años, generalmente lo que se proyecta en Chile es literatura a nivel de mayores, se podría decir, con autores que trabajan para mayores, y estamos un poco al debe con el fomento de la lectura de educación media, educación básica y también de prebásica. Aunque en los colegios nos servimos de los catálogos, ¿cierto? Los catálogos que nos traen las grandes editoriales como SM, Lo que leo, que es Santillana, ¿cierto? Me falta una editorial. ¿Cuál es la otra? Zigzag. Claro, los que más están ahora es SM y Santillana, que es como la competencia que tienen los colegios. Y la Zigzag, que trae como los clásicos que lo leen los estudiantes. Ahora, ¿por qué no se da este fenómeno? Tiene muchas implicancias y generalmente nosotros trabajamos con literatura importada de España, Argentina y varios otros autores. Sin embargo, en básica se da un poco más la diferencia de que tenemos algunos autores clásicos que también, ¿cierto?, escriben para pequeñitos. Pero la idea del fomento lector y la creatividad, en donde nosotros tenemos un ramo, ¿cierto?, tercer año, que se llama Estrategias Creativas para el Aprendizaje, generalmente estamos trabajando con libros que fomenten la escritura juvenil. Está sonriente ahí. Está sonriente. ¿No? ¿No? Ahí, al lado. Ya. Bueno. Vamos a hacer una reseña de los primos para darle la palabra a Los Primas de Torus, el poder reunido, trata sobre la compleja relación amorosa entre Daran y Esmeralda, enemigos de bandos que viven un romance clandestino, tratando de convencerse entre sí para cambiar de facción. Ambos buscan los prismas de Torus, pero con propósitos opuestos, mientras que el Ominus, la alianza intergaláctica que rige las leyes del universo, van tras Daran y los prismas, acercándose poco a poco a conocer sobre su secreto. Quien logrará reunir el poder, se develará el romance prohibido, y ahí quedan unas dudas, ¿cierto?, que podemos descubrir. Este libro lo hemos presentado en algunos colegios de Curauma,
de Placilla, y la verdad es que los estudiantes han enganchado un montón porque le preguntamos por qué le gustaba la literatura fantástica y la respuesta de ellas era porque comentaba la creatividad de lo que ellos querían, el mundo, cómo lo querían tener. Además de todas las vertientes, ¿cierto?, que convergen, que es de literatura fantástica, ¿cierto?, que viene de importación, Harry Potter, ahora la nueva serie que va a ser libro, o fue libro, ¿cierto?, Tim Burton, que es Merlina, ¿sí? Entonces, el tipo de mundos, y podríamos decir muchas más, ¿cierto?, más, que han surgido en la historia de la literatura, bueno, libros que no fueron hechos para niños, pero después lo leen niños, y varias vertientes, pero a nivel un poco de tipos de mundos de ficción, pero tecnológicos, ¿ya? Ese tipo de mundo les gusta mucho, y del corte ficcional, entre el tipo de mundo mágico, ¿cierto?, y fantástico. El corte realista les gusta, pero generalmente quedan como con ganas de que no pasara lo que pasa en la realidad. Esas fueron como la observación de los estudiantes cuando hemos hecho estas presentaciones. Y bueno, te doy la palabra, Gloria. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Les voy a contar un poco del libro, pero también de todo el proceso para llegar a ese punto final. Aquí ustedes pueden ver que tengo 2 libros, y es porque yo escribí este, es el primero que yo escribí, está muy en versión muy novata, si se puede decir así. Lo escribí como estudiante, cuando estaba acá en la Facultad del Frente. Yo estudié acá al Frente de Matemáticas en la Facultad de Ciencias. Y en ese momento me empezó a gustar mucho el tema de los libros. Yo leo desde siempre, en mi casa siempre hubo libros. Es algo como de nuestra familia el hecho de leer, siempre leemos mucho. Y me gustó, recuerdo en esa época cuando partí la U, Harry Potter. Me encantó Harry Potter, me hizo trasnochar Harry Potter, leí muchísimo, todo. El último libro yo lo encargué en la preventa, que yo necesitaba saber el final de ese libro. Y me gustó tanto que dije, pucha, a mí me encantaría también poder mostrar y contar una historia y que genere ese mismo sentimiento que tal vez me generó a mí. Y ahí partí con esta historia, que es muy de la onda de fantasía que me gusta a mí. Si bien leo de todo un poquito, esta es como el área que más me gusta porque no hay límites. Yo puedo crear lo que yo quiera, a mi modo de ver, como a mí se me ocurra. Puedo crear las leyes, puedo elegir sacar, ingresar a otro personaje, las cosas van a surgir como yo lo decida. Y ese dominio que uno tiene en la historia es lo que más me engancha para poder escribirlo. Y es lo que no pasa y lo que uno encuentra también de lo que comentaba Yasna en los chiquillos, cuando hablan de los que son más de realidad. Yo también me leí todos los planes lectores del colegio, me leía todos los libros, pero claramente había unos con los que enganchaba más que con otros. Y me gustaría que ojalá hayan lectores también que les guste y les interese la historia que yo quiero contar. Y cuando partí no conocía nada del mundo editorial, cómo uno llega a publicar un libro, a dónde hay que ir, quién te lo tiene que leer. Todo ese proceso es como largo, es difícil, es complejo y es caro. Además hay una cuestión de costo también innegable que uno tiene que invertir ahí. Y si bien existen como 2 líneas, que es la autoedición y la editorial formal, uno nunca puede hacerlo solo. Siempre requiere de alguien, de alguna otra mirada externa que sea más crítica o que te vaya orientando un poquito en el camino. Y así surgió este primer libro, que fue publicado en 2014 con una editorial independiente. Después, con más experiencia, digamos, yo me di cuenta y dije, pucha, en realidad debería haber hecho tal o cual cosa, debería haber cambiado esto, pero es parte del proceso y yo lo quiero así como está porque fue el primero, el que logré sacar. Y avanzó el tiempo y este año, imagínense todo el tiempo que pasó del 2014 al 2022, y el 2022 en mayo logré sacar este libro que es el actual, que tiene mucho trabajo. Yo partí con una amiga, mi mejor amiga, que es profe de lenguaje. Ella me hizo la primera edición, en la parte como mucho más técnica de redacción, ortografía, coherencia, todo eso ella me lo realizó antes de ir a presentarle el libro a la editorial, a la Aguja Literaria, porque quería tratar de que tuviese ya un filtro previo antes de llegar a ese momento. Y justamente ella había hecho un taller en Aguja Literaria, que es una editorial de Santiago,
y decidimos llevarlo ahí el libro para que hicieran ya la edición final y quedé súper conforme con el trabajo que fue editorial. Lo que sí cuesta mucho, mucho es la parte de difusión. Porque sí, se hace un trabajo editorial y te publican como por un mes en las redes sociales, pero de ahí la persona queda como sola en el camino. Por suerte he podido encontrar como mucha gente que le ha gustado el libro. Por ejemplo, este está en el plan lector del octavo básico del Colegio Umbral de Curama y lo leyeron, les gustó, hicieron un LAPU. Ahora, hoy en día, se diversifican el tipo de evaluaciones que uno hace en el colegio, ¿cierto? Por ejemplo, para el tema del plan lector también, pues, no solo es la prueba formal que te hacen, sino que en este caso lo hicieron con un LAPU, que no sé si ustedes lo conocen, ¿lo han ocupado alguna vez? ¿Ah, no? ¿No? ¿No saben lo que es eso, no? Es como un librito así grande en cartulina, es un diseño ilustrado que trae como lo más importante del libro y el profesor también. Libro álbum también. Ah, ya tal vez con ese nombre. Y colocan preguntas. Igual el profe enfoca, por ejemplo, lo que quiere buscar del libro, porque el objetivo finalmente es que lo lean, que hayan hecho la comprensión que corresponda, les hace ciertas preguntas y se tienen que ir colocando de manera creativa, la idea es que sea atractivo. Y ahí los chiquillos hicieron varios como diseños del libro, descargaron unos personajes que ustedes lo están viendo ahí, que van pasando en la pantalla, eso yo los tengo en Instagram y hicieron ahí todo como un resumen del libro. Después de eso, bueno, participé en ferias, que justo este año como que se ha dado todos juntos, y he podido ir a más de alguna feria en Santiago por lo general, es donde más se hacen, y hay que ir con todo, con el pendón, los libros, las cosas, y llega bastante gente que le interesa, y ahí descubrí todo un mundo literario de gente que le encanta esto, le encanta este estilo de los libros, y hay de hecho hasta como tiendas específicas que se dedican a hacer marcapáginas, velas, cosas muy específicas de cada libro. Hay todo un mundo ahí alrededor de la literatura y en especial fantástica. Y bueno, esto fue como la añadidura, digamos, de todo lo demás. Ahora con respecto al tema del proceso mismo del libro, la inspiración viene de lo que yo leo y de lo que veía. A mí me encanta mucho el anime, no sé si ustedes ven algún bosquejo, ¿cierto? En los dibujos, las ilustraciones como que te llaman. Y por eso, yo busqué una ilustradora que fuese de mi estilo y me encantó. Claro, por ejemplo, esto también, yo hago concursos de repente por Instagram, son fundas literarias, descubrí una niña, Valeria, que es de Petilú, una tienda en Santiago, y hace fundas literarias. Y la gracia, claro, es como para llevar el libro donde uno quiera y va el libro protegido. Con ella también hemos estado como trabajando harto, hicimos ahora hace poco Bookmanía, fue otra feria más que se hizo ahí en Santiago, donde reúnen a varios escritores, y ahí descubrí que había otros escritores, por ejemplo, de fantasía. Porque nosotros buscábamos y lo conversábamos con los profes de lenguaje del colegio donde yo trabajo, y les decía, ¿cuáles son los autores como del ámbito de fantasía? Como para tener yo referencias, a lo mejor yo no los he leído o he leído solamente de afuera. Me decían, no, si en realidad es como menos usual. No es tan usual el tema de escribir fantasía, al menos a nivel nacional. Claro, es que no es tan no se conocen los escritores chilenos de fantasía, existen, pero generalmente nosotros tomamos Roald Dahl, de Charlie la fábrica de chocolate, ¿cierto? Todas las sagas de ellos, Harry Potter, El Hobbit, van a ver. Claro, nacionales. Nacionales no se da mucho, lo que se da nacionales es en tercero y cuarto medio cuando podemos entrar a hispanoamericana. Ahí sí, tercero y cuarto medio, pero desde segundo medio hacia abajo, se trabaja con autores, como te decía yo, españoles, generalmente de las colecciones que le pagan al escritor para que esté en la editorial y vendan el libro. Pepe Pelayo. Claro, otro que igual vienen varios que ya traen editoriales grandes. Exacto, están contratados. Ese es como el estilo de Chile. Ahora, a nivel educativo, Gloria, contarte que, claro, los chicos ya saben, ¿cierto? Ya desde cuando entran a tercer año en la estrategia de aprendizaje, saben que la prueba tradicional del libro ya obsoleta, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, la verdad es que trabajamos con varias técnicas como el libro álbum, ellos hacen trabajo de análisis crítico para interpretar la obra, más que, ¿cierto?, leerla y decir, ocupar, ¿cierto?, la primera habilidad que es reconocer, ¿cierto? Que antes no hacían la prueba de qué color era la chaqueta del Principito. El Principito todavía no va a salir. Maravilloso, ¿cierto? Es uno de los maravillosos, ¿cierto? Libro favorito. No, uno de mis favoritos. Uno de los favoritos.
Entonces, los chicos están trabajando con esas nuevas técnicas, así que se incorporan siempre a trabajo interdisciplinario, ¿cierto? ABP que les conocen, pero también se trabaja con el plan lector. Y hoy mismo estamos construyendo un colegio, le contaba a Gloria, el plan lector, y en este plan lector no existían libros nacionales más que para los pequeñitos. María Elena Welch, ¿cierto? Un poquito ahí de algunos poetas, ¿cierto? Que escriben para pequeños. Existía muy poco, y lo que es antes es variedad como muy antigua, tradicional, no sé, Colmillo Blanco, Crónicas Marcianas, como eso es lo que se mueve. Pero ahora estamos entrando en esto, de hecho, y los estudiantes además les llama la atención esta vertiente con los dibujos. Y esa es la primera pregunta que te iba a hacer. ¿Por qué crear este tipo de dibujos? Porque si yo veo Harry Potter, en sí hay magia, ¿cierto? Pero el corte realista maravilloso está ahí. Este tipo de dibujos es, ¿cierto?, lo que están consumiendo los jóvenes y los niños. ¿Por qué este tipo es por el tema de la vida del espacio? Sí, no, y es que me gustan. Me gustan, son mis favoritos. Yo veo harto anime, me encantan los mangas, el anime. Veo hartas series también, entonces por eso yo creo que está ahí la influencia clara en eso. Yo recuerdo llegar del colegio especialmente a ver Dragon Ball en la tarde, ¿sí? Eso era mi panorama de la tarde. Por eso también que me gusta toda esa mezcla de fantasía, pero también tiene toques de ciencia ficción, porque si ustedes lo leen van a ver ahí el tema de los planetas, hay razas, hay tecnología, tiene de todo un poquito. Yo diría que es fantasía, ciencia ficción y romance, porque me encantan las historias de amor también. Sí, ciencia ficción. Sí, tiene como un compilado ahí de amor y todo. Claro, nosotros los profesores más antiguos pecamos en algunas ocasiones en colocar todo nuestro plan lector en una construcción de textos cultos, textos tradicionales, canónicos, ¿ya? Yo creo que haciendo una mezcla de estos estilos les va bien a los chicos, ¿ya? Siempre tiene que existir cierto libro tradicional, culto, que nos da cierto el génesis, ¿cierto? De aquí comienza, pero también se tienen que ver estas nuevas técnicas de trabajo porque es lo que motiva también y fomenta la lectura de sus estudiantes. ¿Te puedo seguir haciendo alguna pregunta? ¿O cómo se Sí, no, porque sigamos orientando, porque okay. si no yo voy a explayar y voy a hablar de Después voy a dar ahí algunas palabras, chicos, si ustedes quieren hacer alguna pregunta. Me gustaría en el tema de planificación, porque hay otros estudiantes acá que escriben. ¿Cómo planificas la historia? ¿Escribes sobre la marcha? ¿Lo estudias antes? ¿Cambias el final? ¿Haces 3 finales diferentes? ¿Cómo es el tema de la producción ahí del texto? Sí, tengo como una columna vertebral. Ya sé qué le va a pasar a todo el mundo al final, pero hago un pauteo y de hecho creo como capítulos con el nombre, pero no va a ser el nombre final, sino que es como una idea para saber lo que va a pasar a grandes rasgos durante la historia, y después yo empiezo a escribirla y a desglosarla, y de repente se me ocurrió otra cosa y digo, ya no importa, la cambio, le voy a agregar un capítulo más porque siento que es necesario explicar algo más, incorporo uno. Pero sí parto de una columna vertebral de saber un poquito cómo lo voy a ir desarrollando. Y los finales, me gusta que sea un solo final. Yo he leído con más de un final y eso me hace sentir. Necesito solamente un final. Me guste o no me guste el final, pero un final. Así es que eso también lo tengo como pensado. A lo mejor lo puedo cambiar para mí ciertos rasgos, pero más o menos ya está definido, para que siga como esa estructura que yo tengo de la historia. Yo cuando leí el libro entré como, dije, esto está en el mundo de las galaxias, Star Wars, dije yo. ¿Por qué? Porque si tú lees al principio no te pierdes, este es el segundo, no te pierdes con el primero. ¿Por qué? ¿Qué hiciste para que uno no se perdiera? Sí, esto fue consecuencia de que de Harry Potter yo partí leyendo el segundo libro. Yo no leí del segundo al séptimo y al final me leí el primero, así los leí. Fue porque un compañero me prestó el libro y ahí enganché el tiro y dije, ya, tengo que leer los dos. Y cuando yo leí ese segundo y de ahí en adelante no tuve ningún problema para entender la historia. Y
yo pensé eso, dije, a ver, si yo escribo esta parte, a lo mejor este libro ya ni va a estar, no va a existir y no tengo más libros, más que ese que tengo ahí. Por lo tanto, quiero tratar de escribirlo de tal forma que tú entiendas igual la historia, sin necesidad de ver el anterior. El anterior lo puedes ver como una precuela, como más profundización, pero este tú lo puedes leer sin necesidad del anterior. Y para eso además con la editorial de Aguja Literaria quedamos en hacer de todas maneras un resumen al inicio, que es un resumen bastante extendido en realidad, que te contextualiza el mundo. Porque hay varios conceptos, como es de fantasía y tiene un poquito de ciencia ficción, hay que entender qué son los oniris, qué es el ominus, qué son los tritanos, los tauranos, los gutianos, los kenan, oxfortan. Hay un montón de cosas nuevas que uno tiene que crear y que se van indicando al principio como bastante general en este resumen, y luego durante la historia yo voy explicando a medida que sea necesario, porque también conversábamos eso, que no necesariamente yo me voy a acordar de todo lo que leí al principio en el resumen. Igual te voy dando como pistas durante la historia para no perderte. Y de ahí que viene también la importancia de que otro te lea y que otro te critique, porque tú en tu mente que lo estás escribiendo, tú sabes todo lo que va a pasar, para ti es súper claro, pero no para el otro. Y ahí es el otro el que te tiene que decir, mira, sabes que aquí no me quedó tan claro, ¿por qué pusiste eso? Esto se contradice con lo que está acá. Ese trabajo es súper largo, pero muy productivo y súper interesante. Te permite generar una buena obra. Hay como un popurrí de cosas. De hecho, cuando yo empecé a ver los personajes, cada uno con sus características, ¿leyeron Un Mundo Feliz? ¿Sí? Ya. Alfa, beta, gamma, y eran como así una caracterización. Entonces, yo leo el libro, me acuerdo como de varios libros canónicos, como que se nota que tu bagaje de lectora. Ahora, solamente preguntar, ella, bueno, trabaja con la persona que trabaja gráficamente, ¿cierto? Es una diseñadora ¿cómo se llama? Diseñadora de la carrera. No, de hecho, ella es una aficionada. Ah, aficionada. Sí, ella trabaja en otra cosa, nada. Porque hay una carrera chicos, que se trabaja la edición. No sé si, profesor, ustedes saben cómo se llama. Es la carrera de dibujo, diseño, sí, pero... ¿Ilustración? ¿Cómo? ¿Ilustración? Ilustración. Esa es la carrera de sentido de ilustración. La toman y trabajan con la literatura. Y eso te iba a preguntar, ¿cómo se llama esta niña que trabaja como ilustradora? Yo sí, yo soy Miranda. ¿La tomaste cómo? La tomé porque el mismo tema, es súper difícil difundir mi libro y que la gente apueste por mi libro, porque soy una autora mucho más desconocida, o sea, ¿quién me va a conocer y va a relacionar el nombre así nada más? Y yo dije, bueno, necesito algo que enganche de alguna manera, que me permita llegar un poco más allá, y qué mejor forma que con la portada. Yo he ido a ferias, yo voy también a ferias de libros, y hay autores, y yo he visto autores que están ahí presentando su libro, y uno para llegar y decir, ya yo te voy a dar la oportunidad y voy a leer tu libro, algo te tiene que enganchar, ya sea la reseña que te dan atrás o la imagen. Entonces siento que la portada tenía que ser potente, la portada me tenía que llamar la atención. Y ahí empecé a buscar grupos de ilustradores, y dentro de esos grupos varias gente me escribió, y yo me metí a su Instagram, busqué como sus ilustraciones y me gustó ella. Y ella además vivía muy cerca mío y yo no tenía idea. Y cuando uno entra a tu Instagram y ve las ferias y de repente uno participa en las ferias y donde estás tú, te das cuenta que hay un mundo de personas que escriben y que obviamente son editoriales, ¿cierto?, pequeñas, pero se trabaja la literatura juvenil y el fomento lector, que es súper importante. Creo que si ustedes tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano y hacérsela a ella. El primer libro fue hace muchísimo tiempo y quería saber por qué de la demora. ¿Tiene que ver algo con un bloqueo mental por escribir o tiene que ver más con el proceso difícil de que tenían que ir revisando el libro y encontrar una editorial? Sí, fueron varias cosas en realidad, porque durante ese periodo, bueno, en una estuve enferma, por mucho tiempo no pude escribir. También después tuve un tema también de bloqueo lector, después en un momento tuve que trabajar muchísimo y no me daba así, como que escribía un poquito y no alcanzaba a escribir más, porque la historia siempre en mi mente estuvo. Esto ya está, yo sé todo lo que tengo que escribir en la tercera,
pero no tenía como el tiempo para poder avanzar. Y ya cuando logré avanzar, después era encontrar a la persona, hacer las revisiones, pero todo eso me llevó mucho tiempo concluirlo. Y por lo general me pasa así que yo parto, por ejemplo, con unos 2, 3 capítulos y después me puedo estancar mucho hasta poder sacar otros 2 más. Y así voy, y se me tiene que ocurrir. Y ya cuando lo tengo, lo leo, y yo lo leo mucho. Yo creo que lo he leído, no sé, 15 veces, yo creo que por parte baja, y lo leo, y lo vuelvo a leer, y lo vuelvo a leer, y le vuelvo a cambiar. Y es muy difícil y me cuesta mucho decir, ya Gloria, ya basta, ya, así, entrégalo. Este es el que tienes que entregar. Eso me cuesta. Y ahí también yo creo que está como la demora, pero pasó como de todo, así de todo, en ese plazo hasta que logró salir el libro. Quería preguntar sobre lo distinto, aparte de la difusión, sobre trabajar con una editorial más independiente y otra más como establecida. Bueno, sí, yo creo que el ideal para cualquier escritor sería ojalá ir a una editorial grande, porque ya el hecho de que vaya con ese nombre potente ya es una difusión grande en sí misma. Ya te lleva, por ejemplo, ya va a estar dentro de un catálogo, pero es súper complejo llegar ahí. Si bien hay algunas que te dejan llevar los manuscritos, les llegan muchos manuscritos. Podría uno hacerlo, pero es más complejo. Lo otro es escribir en las plataformas, como por ejemplo Wattpad. Yo también leo mucho de Wattpad. Me encanta también leer de ahí, y fanfiction también leo. Sí, hay de todo ahí. Sí, de todo. De todo, ¿cierto? El tema es que de pronto ahí también los descubren. Por ejemplo, Ari, ¿cierto? Ari Godoy, si leen Wattpad, yo creo que sí lo ubican, ¿cierto? O Johanna Marcus. Claro, cuando las descubren en estas plataformas, y ahí las toman estas editoriales que son más grandes, pero si no, el camino como para el general, y ustedes varios que me decían que escribían, es ir como con una editorial que sea independiente. Y ojalá tener más de un revisor, estar conforme con el editor que tú tengas. Si no te gusta, ser súper sincero y decirle, sabes que no está fluyendo este proceso de corrección, porque es tu trabajo, que tú quieres que salga bien. Y ahí hay que buscar como las personas idóneas. Y al principio a lo mejor uno paga el noviciado. Yo creo que me pasó con el primero, cosas que uno no sabe, desde cosas muy técnicas como los guiones. El guión largo que es distinto al guión corto. O sea, eso yo no lo sabía cuando partí escribiendo. Y uno escribe nomás y no se da cuenta de cómo formular un diálogo, por ejemplo, no colocarle a cada rato el dijo, porque tanto dijo ya se me perdió el diálogo. Y esas cositas uno las tiene que ir aprendiendo, y para eso necesita como llegar a esa fuente. Y vas a encontrarte muchas editoriales chiquititas, pero no son todas para ti. Hay que pillar la que sea de tu línea además. ¿Alguna pregunta? Muchos escritores dicen que sus personajes al principio son sus creaciones, pero luego como que estos personajes se apoderan del propio escritor y ellos mismos te dicen qué va a suceder, qué va a pasar, y uno dice, yo no quería que esto pasara, pero son mis personajes los que me están dando estas señales. ¿Qué piensas tú sobre eso? Como que adoptan una personalidad propia, una cosa así. Una cosa así, claro. A partir, me parece interesante que suceda. Me parece interesante, sí, porque significa que están tan bien escritos que me logro identificar, que los logro reconocer, que los logro separar entre sí. Sí, yo creo que eso es bueno, que uno logre como llegar a ese punto, porque quiere decir que no son personajes planos. Y de repente pasa eso, porque uno puede escribir y el personaje no tiene personalidad y es como fome y no tiene emociones. Plano, táctico. Claro, yo quiero, no sé, reírme, quiero sufrir cuando lo leo, quiero llorar, quiero sentirme identificado con el personaje. Así que sí, yo creo que eso es positivo que se pueda como sentir. ¿Tienes alguna recomendación? Porque yo creo que cuando uno comienza, uno tiene la idea clara y uno puede decir, no, me gustaría que terminara así, y cuando uno lo termina siente este alivio de, terminé. Pero la parte del medio es como la parte más intensa, porque es donde va a suceder todo. ¿Tienes alguna recomendación cuando uno desea escribir un libro? Bueno, primero yo creo que siempre es leer. Es muy importante leer. Si leo, eso me ayuda y me expande todo mi universo. Por ejemplo, a mí me pasa con el tema de la ortografía. Yo me considero que tengo muy buena ortografía, pero no me sé las reglas ortográficas, pero es porque leo mucho. Entonces, como leo mucho, ya está como incorporado en mí el tema
de las palabras o la redacción. Y aparte de leer, y leer de todo, pero claro que uno va a irse más por lo que a uno le gusta, es practicar y atreverse. Tomar una persona de confianza que te critique pero de verdad, no que el amigo diga, pucha, me da pena decirle que me gusta esta parte, no, o sea, te tiene que decir de verdad, con sinceridad, decirle, amiga, mira, léeme esto y dime, ¿qué te pareció? ¿Cómo la encontraste? Y a mí me sucedió eso con una de mis amigas, yo se la mostré y me dijo, oye, ¿sabes qué? No, este personaje como que no hace nada, está como fome, no me tinca. Lo volví a leer y dije, sí, en realidad tienes razón, sí, no, está mal, está mal. Volvamos a hacerlo, volvamos a escribirlo. Y hay que aceptar que va a haber crítica también y que no a todo el mundo le va a gustar tu libro, porque libros hay para todos los gustos y colores, pero yo sé que va a haber gente que sí le va a gustar. Yo me voy a quedar con eso, con los que sí le va a gustar, tanto como me gusta cuando yo lo vuelvo a leer. Así que serían como dos cosas a grandes rasgos, el hecho de leer y lo otro es atreverse y escribirlo y poder recibir crítica constructiva. Bueno, ustedes como futuros estudiantes y profesores de castellano en algún momento van a ser jefe de departamento, algunos, ¿cierto? Van a tener que hacer el plan lector. Cuando uno trabaja el plan lector, se da cuenta de que al final uno hace yo hago una evaluación del plan lector con los estudiantes. Hago una tabla y todo, y los estudiantes van poniendo lo que piensan. No, el profe muy largo, el desarrollo lento, me aburrí. Y varias cosas, y ustedes se van dando cuenta ¿cierto? Con esta evaluación yo me doy cuenta cuáles son los libros que les gustan, los coloco nuevamente, ejemplo, en plan 2023, y voy sacando y moviendo lo que salió mal evaluado. Menos los clásicos, tres mínimos clásicos por año. Son necesarios. Pero te das cuenta que ellos van viendo qué tipo de lectura les gusta y uno va ajustando. Eso se hace en algunos colegios, ¿cierto? Estos tipos de plan lector. Además, el colegio siempre te va a pedir, y eso es súper importante, de hecho a la Gloria yo le pregunté cuando la llevé al colegio, le dije, Gloria, le dije yo, es como la línea del colegio. ¿Por qué? Porque, bueno, está dirección, está todo el mundo, y te preguntan, es mío. Te pregunta por el tipo de lectura, si los objetivos de aprendizaje de lenguaje conectan con el libro. Bueno, todos conectan, pero en sí, de repente los directores no saben. Entonces uno sí, pues lo va manejando ahí. No, sí, porque tiene de hecho, aquí te preguntó, ¿cierto? Preguntaron. Sí, yo quedé así. Sí, era, claro, la pregunta iba enfocada como los valores que podía transmitir el libro para poder estar dentro del programa. Entonces, yo cuando lo escribí, yo no pensé en ningún valor en particular. Ahora yo lo puedo decir acá porque está la directora. Pero ella le dijo que sí. Sí. Claro, o sea, sí, iba a tener valores y cosas, pero cuando lo escribí no lo pensé. Y yo lo escribí para mí, para mi gusto personal, para disfrutarlo, para eso. Y después surgió el tema de lo tenía, lo vamos a poner el próximo año. Pero sí, pues sí tiene, pero no lo pensé. Ahora, menos mal, dije yo que la directora me preguntó cuando hice leer El lugar sin límite o Tengo miedo torero, empezó a hacer la pregunta con los libros arriba, porque era como bien, ¿cierto? Esto es para los chicos y los chicos no pueden hacer nada porque los papás pueden, ¿cierto? Reclamar. Entonces hay toda una línea ahí que uno tiene que trabajar cuando hace el plan lector. Claro, y en el colegio en general, de pronto llegan apoderados que reclaman por algún libro. Es súper difícil. Te dicen, por de hecho, ejemplo, el perfume. El perfume, sí. El perfume, que es como muy explícito. Yo en tercero medio, cuando existía la base curricular, cuando existía los humanistas y los científicos, di a leer Valpore. Porque quería algo, los chicos de realidad, Valparaíso, dije ya, Valpore. Era un poquito, 8, dije aquí más cosa. Entonces, nada, lo leyeron bien, profe, ¿a dónde hay más literatura de esto? Pues de aquí. Entonces te das cuenta que hay formas de motivar la escritura. Bueno, y hay técnicas, y eso es cierto, lo estamos viendo nosotros en la carrera, pero la idea era que, cierto, conocieran este libro, este segundo, cierto, libro de Gloria Veloso. Ahí están los lugares físicos disponibles, cierto, que hablaba, cierto, Gloria, donde pueden comprar los libros, donde pueden observar este tipo de literatura juvenil. Hay algo bueno ustedes que ya lo consumen, pues, este tipo de literatura, por lo que me di cuenta, ¿cierto? Si les preguntan a los estudiantes, generalmente cuando uno hace un plan lector, pone un libro de lección, va a salir manga, anime, va a salir en la actualidad, ¿ya? Así que hay que reverse, hay que entrar a las nuevas vertientes, se están dando, si ustedes, cierto, quedan atrás, como profesores de castellano jóvenes,
les va a ser mucho más fácil que nosotros que somos más antiguitos, ¿cierto? Y que tenemos que estudiar estos nuevos fenómenos como para entenderlos y darlos en el colegio y que sea una fusión, un popurrí de lo que es la literatura clásica, canónica, también de la poesía y un montón de cosas que cuando ustedes estén ya saliendo se van a dar cuenta, bueno, en las TIC se están dando cuenta en los colegios que tienen un plan lector, ¿cierto?, ya formado, y ustedes saben, ¿cierto?, que la línea del colegio es la línea que leen los estudiantes, eso también se lo expliqué en clase. Bueno, te agradezco, Gloria, no sé si hay alguna pregunta. Sí, hay dos más, ya. Dale. Yo tenía una duda, de estas ilustraciones igual las ocupas dentro de la historia como para mostrar los ambientes o lo que tú tienes pensado, las ilustraciones, claro, o tal vez lo has pensado poner como información adicional a lo que se dice, mostrando tal vez el mundo que tú tienes en tu imaginación. Sí, o sea, me gustaría, no lo tiene así. Las imágenes son de los personajes y solamente las tengo en el Instagram o cuando abro el marcapáginas siempre coloco un personaje y una frase del libro. Y ahora, por ejemplo, la ilustradora me está haciendo una de las criaturas, que es un Grimtal, me está haciendo uno que yo creo que me lo va a tener para enero. Otra cosa que me gustaría, a futuro ojalá, libro tapadura y libro con imágenes y con ilustraciones. Sería muy bueno por lo que tú planteabas, de las ubicaciones. Yo cuando lo escribí, y describí un momento de una guerra que ocurre, tuve que dibujar, en un cuaderno me dibujé un bosquejo de un mapa de Torus, del planeta, con los lugares, con los pueblos, con el bosque, para yo mirarlo, ubicarme y desplazar a los personajes y entender lo que yo estaba explicando. Pero eso lo hice para mí. Entonces sería súper bueno poder hacer que alguien me haga como ese mapa e incorporarlo en el libro, sería fabuloso. Yo, una pregunta cortita, ¿en qué curso habían ocupado ese libro? Octavo. En octavo, ya. Y en... Da hasta para segundo medio, yo creo. Sí, es porque justo estaban viendo literatura fantástica, por eso como que enganchó justo. Lo otro que quería preguntar era cómo era la relación o cómo eran cómo se comunicaban con los editores, no sé, es que no me puedo imaginar como un editor así, supongo que una persona experta en eso y como escribir y la literatura, obviamente, pero si llega a ser como tenso en algún momento, de que te cambian mucho algo, no sé, quería saber como un poco más de eso. Sí, yo creo que ahí cada uno tiene como un perfil según el que te toca. Por ejemplo, acá en Busca Literaria ellos tienen varios editores y de manera azarosa, no sé cómo lo escogerán, te dicen ya, Gloria, a ti te tocó Vania, y a mí me tocó Vania. Y ella se comunica contigo y te explica, al menos así fue en mi caso, me dice, mira, yo trabajo así, yo no te voy a cambiar, justo lo que tú decías, no te voy a cambiar la historia, pero sí te voy a sugerir cosas. Y tú me puedes decir que no, si tú quieres mantener algo, bueno, yo te hago caso y lo dejo así, pero yo te voy a dar esta sugerencia, te las voy a ir marcando. Y nos ponemos como una carta Gantt, una planificación, ya no sé, un capítulo por semana, vamos a ir analizando, día viernes nos juntamos, estábamos online en ese momento, y ahí ella me iba mostrando, yo lo leía así, me llegó el primero y estaba así, oh, qué emoción, así, como genial, porque se nota el trabajo de la visión Ahora, de ella. se da más en la editorial independiente. Recuerden que la editorial es más consagrada, lo que yo Sí, digo, claro. le pagan a estas personas para que hagan los libros, los juveniles, y de hecho la editorial es bien intransigente, cambia esto, pone esto, no me gustó. ¿Leyeron El Jardín del Lado, José Donoso? Sí. Jardín del Lado, ¿cierto? Ese es no me acuerdo de José Donoso, que en sí que a él, ¿cierto? Constantemente la editorial le decía que era malo el libro, ¿cierto? Que era malo el libro, que lo cambiara, y él no lo quería cambiar, no le daba la idea que quería la editorial. Alguna vez estuvimos con Pepe Pelayo acá en Básica, trajimos a Pepe Pelayo, y él contaba que hay varios libros que han tenido que luchar para que no le cambien el libro. Porque son personas que las contratan por el año, por 2 años, y le dicen, bueno, tenías aquí, de aquí a fin de año con un contrato mensual, que son reconocidos para hacer el libro. No es tan fácil como en una editorial independiente donde tú puedes ser, ¿cierto?, más, ¿cómo puedo decir? Más flexible, ¿no? Dan más indicaciones y como que tu obra, ahora no sé si los consagrados, los editores consagrados Son de suerte. podrán hacer lo que podrán poner ya, no, yo no lo cambio, no sé cómo funcionará ahí, pero en sí
que algunos escritores mencionan eso, el tema de las editoriales grandes que le dicen, no, cambia esto, no me gusta esto, esta línea no la queremos, etc. En relación a como a la confección del libro, no sé, te preguntan a ti cómo te gustaría que se viera. Por ejemplo, tú me dices que una niña hizo las ilustraciones, pero en otro lado te hicieron el libro completo. Entonces, no sé si hacen como ya, yo quiero que se vea así, con tapadura o cosas así. Sí, la editorial. Lo que pasa es que ellos, por ejemplo, de este libro lo hacen a través de Amazon. Y Amazon no hace tapa, bueno, ahora sí, recién lo incorporó tapadura, pero por ejemplo no hace solapas, cosa que yo quería. Ya, ahí, por ejemplo, no pude cambiarlo y yo quería con solapa. De hecho, ustedes han leído las primeras ediciones de los libros ejemplo de Valparaíso o de algunos jóvenes escritores, que la editorial es súper autosuficiente y de hecho es súper el libro reciclado, con tapas en café. Yo la primera vez que compré Valpore de Cristóbal Gaete era con una tapa cafecita, era como recién hecho y una editorial muy pobre. Entonces en sí era muy diferente a esto. Y después, bueno, Cristóbal Gaete empezó ya a entrar y ahora tiene los libros bonitos, ¿cierto? Más que bonito, no sé si bonito es la palabra, pero se nota que hay una editorial por detrás que tiene más nivel económico para hacer Sí, hay una cosa de costo ahí innegable. Sí. ¿Tú pagaste por estos libros? Sí, uno tiene que pagar, por ejemplo, el trabajo de edición, eso se paga. Y ellos, lo que se hizo muy transparente, hay una tabla, primero se ve la cantidad de palabras que tú escribiste. Es por cantidad de palabras, es por el nivel de corrección, hay 5 niveles, y ellos te leen como la primera parte y dicen, tú estás en tal nivel de corrección, ¿qué es lo que te tengo que hacer? Y además de eso, era el nivel, esas dos cosas, el nivel y cantidad de palabras. Esas dos, como una tabla de doble entrada, se juntan y te sale un valor. Y ese es el costo de edición. Ahora, yo lo sé un poco porque... Pero la editora sí está como a cargo de muchos autores. Entonces también para ella es muy estresante el tema porque tiene muchos autores con los que tiene que trabajar a la vez. Yo tengo un ex alumno que es abogado, y él se hizo su propio editorial. Y yo le dije, ¿qué iba a trabajar? No, me dijo, me lo publico yo mismo. Eso tiene que ver con el nivel económico. Ahora, que se difundieran, no sé, las librerías lo tenían, pero que alguien compraba el libro, que yo lo tengo en el colegio también, no sé. Ahí yo lo perdí, después fue a Argentina, publicando. Don Oscar tenía la palabra y después Don Juan. Si quieres, director primero. ¿Sí? No, por favor. Bueno, agradecerte tu tiempo. Aprovecho de reconocer también la actividad con los docentes, los estudiantes, es complejo armar todo esto, más en esta fecha bien asiaga. Varias cosas, algunos apuntes, con lo de las correcciones que hablaban de los autores y todo el tema, hasta los autores más consagrados pasan por esos procesos de corrección. Se me venía ahora a la memoria la anécdota que contaba siempre Roberto Bolaño, cuando le cambiaron el título de Nocturno en Chile, que tenía otro título, pero el editor errante le dijo, no, ese título que tú tienes no puede ser. Entonces a ese nivel llegan los cambios incluso. El otro apunte que tenía era con lo que tú comentabas respecto a la tradición literaria chilena, fantástica y ciencia ficción. Allí hay una tradición bien interesante con autores que conviene revisar. Por ejemplo, Hugo Correa, con la saga Los Altísimos. También hay una autora que se llama Elena Aldunate, ¿ya?, que es conocida como la dama de la ciencia ficción chilena. Y ella hizo un cruce bien atractivo entre ciencia ficción y problemáticas feministas, de manera muy incipiente, cuando esto todavía no era un boom, estamos hablando de segunda oleada de feminismo quizá. Tenemos también a Manuel Astica con Timor, que recrea todo el mito del Atlántico. Son autores chilenos que fueron abonando, digamos, a lo que actualmente tenemos con ese tema. Lo que te iba a consultar es qué nivel de conexión tienen tus historias, ¿ya?, a nivel de referente, quizá con lo local. Hablo local como país, como cultura nuestra, idiosincrasia, etc. O son absolutamente mundos fantásticos que transcurren con sus propias leyes, digamos, en su propio universo, su propia dinámica, o tiene quizá algún nivel de conexión con... Sí, igual siempre va a tener como algún cierto nivel de conexión, porque hay una distribución política, por ejemplo. Hay un líder que tiene que establecer relaciones con el resto de los pueblos, con el resto de los planetas. A lo mejor es mucho más amplio, se ve, porque estamos hablando entre planetas y no entre países, por ejemplo. Pero sí tiene que haber como una estructura, y eso me lo da la realidad. Entonces, innegablemente tiene que haber algo, y lo demás ya son como cosas más creadas de la fantasía, porque lo que es monetario, por ejemplo, que no hay dinero.
Aquí hay transacción de energía. Ya eso es, por ejemplo, diferente, que son los oniris. Tiene, yo creo que por eso una mezcla de las dos cosas. Igual que está, por ejemplo, mencionado lo que es el imperio del villano, cómo él establece como sus propias normas, cómo se opone al sistema establecido, cómo los otros se van rebelando, quiénes se unen, quiénes se cambian de facciones. Todo eso yo creo que también lo da o lo aporta la realidad. De hecho, entre paréntesis, Hugo Correa de lo Altísimo, generalmente los estudiantes ya lo encuentran como un poco antiguo. De hecho, en las últimas evaluaciones que yo he tenido y observado en las TIC en mi colegio efectivamente, no les gusta tanto, porque es como fantástico, ficción, pero no es como lo actual de ellos, su mirada, ¿se entiende? De hecho, cuando tuvimos la presentación, te hablaron de un mundo feliz, más que Hugo Correa, que lo leyeron, no se acordaron de él. Pero es verdad, hay una gama y también hay un profesor, un especialista en literatura fantástica en Chile también. ¿Cuál es el nombre del profesor? Que trabaja en el análisis de la literatura fantástica acá en Chile. Que usted, Marcelo Nova. Él tiene la editorial Puerta Escape, puede ser, ¿no? Sí, él parece Marcelo que Novoa, sí, nos acompañó. Yo antes de editar con ellos, estuve a punto de editar con él. Sí. Lo que pasa es que él no llevó la entrevista, y eso para mí fue muy importante. Marcelo Novoa fue también, yo estuve en una charla con Marcelo Novoa también, y la verdad que es bien interesante, y lo dio a nivel de colegio, y ahora, profesor Juan Pablo. Muchas gracias. La pregunta era exactamente la última que hizo, justamente como la identidad, como el referente más local, donde haya un grado de identidad de parte de quien vaya a leerlo para decir, ay, aquí hay un referente más o menos concreto y no tan universal y tan... ¿cómo se dice ahora? De no lugares, sino espacios y no tiempo. Entonces, me sumo a esa pregunta y le agrego el tema de el tipo de léxico, vocabulario o el diálogo que se produce entre los personajes, si es que los tiene, y entonces, ¿cómo se da eso desde el punto de vista lingüístico, sus características, si es más informal el diálogo, es lo que más llamamos el español estándar, genérico, común, que cualquiera lo pudiera entender independiente de las fronteras políticas, o es un claro diálogo chileno, cosas así? Y no es un claro diálogo chileno. No, es bastante como coloquial, usual, que cualquiera lo podría leer, ¿sí? Y bastante más juvenil, porque los personajes tienen esta onda, hasta los triángulos amorosos, las historias conflictivas, muy enemies to lovers también. Entonces usa lenguaje juvenil, pero no juvenil chileno. Claro, pero no juvenil chileno, por ejemplo, no ocupa las muletillas, nuestros términos. ¿E inventó usted palabras? Hay muchas palabras inventadas ahí, son de palabras inventadas, pero es bastante fácil de leer y de seguir, o sea, cualquiera lo podría comprender. No es un diálogo que sea muy complejo, pero tienes cada uno como su personalidad, su picardía, la cosa es que se vaya cada uno como identificando con alguno de los personajes para poder seguir bien la historia. Muchas gracias. Ya, o sea, que me interesa saber cómo si usted... ¿Tú eres profe, no? Sí. Quería saber si ese segundo libro que sacaste lo escribiste como de una mirada más pedagógica, como crearlo para que fuese más entendible y poder usarlo, por ejemplo, en el plan lector. No, la verdad es que no, yo lo escribí para mí. Siempre lo hago así, yo escribo para mí, como lo que yo quisiera leer, la historia que yo quisiera ver en mi mente, y jamás pensé en tenerlo en el plan lector. Al principio, de hecho con el primero nunca pensé en publicarlo, solo lo escribí por gusto y placer personal. De hecho yo tengo como las primeras hojas que la escribí en un cuaderno, así muy roñoso, unas hojas que tengo ahí, como el primer borrador,
y después ya la pasé a computador y fue todo un proceso, y ahora con este último. Pero fue en realidad como para mí escribir la historia esperando que a otra gente también le gustara, igual que las participaciones en ferias, y todo eso ha sido algo como que ha surgido espontáneamente. Y se dio todo, justo menos mal que se dio todo. Sí, un tema con el tema lingüístico también, que las adaptaciones de las editoriales de repente son súper malas. Un libro español, La abuela, términos españoles que los chicos no lo entienden. Y uno tiene que decir, es que esto quería decir esto. No lo bajan un poco. Eso también hay problema de repente con el lado lingüístico de traer estos textos que no son bien traducidos a nuestro idioma. Y no sé, ¿alguna pregunta más, chicos? ¿No? Te agradezco, Gloria, espero que estés nuevamente con nosotros. Yo por mi parte te invitaría siempre que vez que tengamos alguna actividad, cuando saques tu tercera, lo estoy esperando. Y bueno, también para que me sigas invitando a todas estas ferias, ¿cierto? Porque tengo, ¿cierto? Como la profesora, pienso cómo se tiene que utilizar toda esta nueva literatura para fomentar a los estudiantes un verdadero, ¿cierto? Una verdadera lectura significativa. Eso. No sé si... Sí, unas palabras finales, o sea, agradecimiento por el espacio, que eso ayuda. Bueno, ahí está mi Instagram, es el primero, el segundo es de la ilustradora, para que vean ahí como más personajes, más cosas, lo que hago. Ahora la próxima participación, la última del año que tengo, es en Santiago, en el Bazar Literario de Las Condes. Así que si alguien está por allá ese día, el día viernes 23, voy a estar por allá en otra presentación. Bueno, y eso más que nada, como agradecerles el espacio, ojalá en el futuro poder tener algún otro encuentro, y desearles mucho éxito y que puedan escribir. A los que me decían que quieren escribir, que lo hagan, que traten de llevar a cabo ese sueño que es súper bonito e importante cuando te llegue el libro por primera vez. Yo creo que tienen que darlo todo para que eso se pueda cumplir. Eso, muchas gracias. Tomar un poco de agüita, una galletita, y después pueden seguir con el trabajo de tertulia abajo con Agustín, ¿cierto? Con éxito. Debería pasar a leer la poesía. No alcancé, estaría a la 1:30 del colegio. ¿Por qué? Esto me estaba mirando. Esto es lo que falta de la tertulia. Suelta todo. Es una técnica que aprendí una vez. Te voy a llevar a la cara. Linda. Para que hagamos la publicación en la página. Cuando hagamos la quiero hacer como la publicación para mandársela, el texto, para mandárselo lista y lo puedan subir. Oye, llévense las cositas si no van a comer más, porque para abajo, las bandejitas. Entonces yo no. Llévenselas, sí. Yo voy a salvar los vasos porque son para